Listo, habíamos quedado entonces en lo que era los order blocks, ¿sí? Sabemos que los order blocks tienen como principal función, pues, crear las distribuciones y es desde donde inicia esa distribución, ¿sí? Digamos, si en esta que es una estructura netamente bajista, pues, podríamos reconocer siempre y cuando logremos identificar cuál es nuestro bajo, ¿sí? O cuál es la estructura que domina el mercado en esta secuencia. Por ahora podríamos decir que la secuencia en estructura es esta. Y pues, por como está haciendo bajos cada vez más bajos, asumimos que es una estructura bajista. Esta estructura bajista tiene una característica que son los order block, ¿sí? Los order block habíamos dicho que es el punto de partida, es decir, si nos guiamos por la teoría, la última vela contraria de donde se crea la distribución del precio bajista es esta que se encuentra acá. ¿Listo? Luego de que hace la distribución por debajo de este bajo, ahí está, por debajo de ese bajo, crea automáticamente un nuevo order block, que en este caso podría ser tanto este, ¿sí? Podría ser uno, como podría ser cualquiera de estos que se encuentran por acá. Este que también crea una distribución bajista por debajo del bajo. Esta que está aquí, que también crea una distribución bajista por debajo del bajo. Este que está aquí, que crea una distribución bajista por debajo de este bajo. Todos son order block, no importa el lugar que ocupen. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, pero es que no importa. Lo que importa es saber identificarlos y el por qué son order block. ¿Listo? Anoté este acá porque pues aquí hay una estructura también, que el mercado, si me fijo desde aquí en adelante, rompe estos bajos y por ende este podría ser un nuevo order block. ¿Listo? Existen dos tipos de order block. Ahora, cuando hablamos de tipos de order blocks, existen solamente dos. ¿Sí? Uno va a ser el decisional y el otro va a ser el extremo de origen. No existen más, teóricamente no existen más, ¿vale? Ya si viene otro trader y lo crea por sí solo, pues ya es parte de él mismo. Listo, cuando nosotros hablamos de extremo de origen, como su misma palabra lo dice, pues es de donde inicia toda la distribución, es de donde parte el movimiento. Es decir, si nos dibujamos aquí o trazamos una estructura alcista, pues el extremo u origen, hablamos de que es desde donde inicia. Entonces, la última vela contraria que se encuentra en esta zona y en esta zona de aquí, pues van a ser los extremos, porque desde ahí empiezan a crearse las distribuciones por arriba de los altos, ¿no? Si es una bajista, pues sería totalmente contrario, es decir, ahora vamos a encontrar los extremos en la parte de arriba, en la parte superior de la distribución. Vamos a ver por aquí la estructura bajista y los extremos se encontrarían en estos lugarcitos o en estas posiciones en el mercado, ¿no? Esos precios. Serían los order block, en este caso, extremos u origen, ¿vale? Porque es desde ahí que se inicia toda la distribución. Y, digamos, en el caso de los decisional, pues es el responsable de la continuación o de la distribución del precio, del rompimiento de la distribución o de la continuación. ¿Cómo podría identificar? Porque casi es la misma teoría. Bueno, si vemos esta estructura alcista, podemos identificar que el extremo está aquí, pero el decisional dice que es el causante, es el responsable de ese rompimiento. Si hablamos de que es la última vela que es la responsable, pues yo tengo que ver cuál es la última vela que voy a encontrar en el mercado que está cerca de este rompimiento. Vamos a encontrarla muy seguramente en estas zonas de aquí, ¿sí? El decisional es la última vela responsable de crear esta distribución, ¿vale? Y el extremo es de donde inicia toda la distribución, de donde parte todo el movimiento, ¿vale? Esas son las teorías como tal, pero cuando nosotros nos vamos directamente a la gráfica, pues vamos a ir reconociendo una por una. Si desde aquí inicia lo que la estructura me está mostrando, ¿sí? Que sería una estructura bajista y la trazo, mientras vaya adquiriendo la práctica, lo más sensato es trazar las distribuciones, ¿sí? Para lograr
identificar de una mejor manera, esto por aquí, de una mejor manera, lo que sería la estructura. Listo, tengo la estructura. Ahora identifico los rompimientos. Bajo, ok, mira que aquí hay un rompimiento, pero es muy cercano, entonces no lo voy a tomar, bueno, sí vamos a tomarlo en cuenta. Ahí, ese de ahí. Ese rompimiento de aquí, ya sabemos que me crea automáticamente un extremo. Esta última vela contraria que generó esa distribución es el extremo, el order block, que sería el extremo u origen, ¿vale? Vemos cómo el descuento se ofrece, activa, distribuye. Pero, si yo quiero irme a una zona un poquito más refinada, yo puedo identificar el origen, que es este que está aquí, y el decisional es el causante de ese rompimiento. Entonces sería esta última vela pequeñita verde, que tiene que tener toda esta mecha, aunque no es necesario. Ahí vemos, última vela contraria antes del movimiento fuerte, que es la responsable de la distribución. Vemos cómo ese es mi decisional y esta que está aquí es mi extremo. Extremo y decisional. Esto es más que todo práctica, ¿no? Pero es así. Luego vemos cómo genera una distribución del precio. Así que vuelve a crear un nuevo extremo, que en este caso es esta que está aquí. Esa al mismo tiempo es la responsable de la distribución del precio, es decir, no tengo otra vela verde o otra vela alcista que se haya creado antes de crear esta distribución por debajo de este bajo. Por ende, solamente existe un extremo que al mismo tiempo sería un decisional, ¿sí? Listo. Vemos ahora, genera la distribución del precio desde este punto para acá. Vuelvo a identificar cuál es mi extremo. En este caso, esta que está aquí es mi extremo. Y la responsable de la distribución de crear ese rompimiento, pues sería mi decisional, que en este caso es esta que está aquí. Ahí vemos cómo el mercado, luego de crear la distribución, generar o crearse también los order block, en este caso el extremo y el decisional, pues vemos cómo se ofrece un descuento, activa ese decisional de aquí y automáticamente genera una distribución del precio, creándome nuevamente un nuevo extremo, ¿sí? ¿Y quién es el causante de esa distribución? Es el mismo, ¿no? Pero ¿quién es el causante ahora de esta distribución? Porque vemos cómo el mercado una vez genera esa distribución bajista, ofrece el descuento, activa y vuelve a crear una distribución del precio. Entonces, aquí automáticamente vuelve a crear un nuevo extremo. ¿Y quién es el causante de esta distribución? Esta que está aquí es mi decisional. Y ahí estamos viendo cómo el mercado vuelve, crea la distribución, ofrece el descuento, vuelve a generar una distribución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si vamos a un ejemplo diferente. Un ejemplo alcista. Vamos a ver, GBP, NZD. Ok, vamos aquí. Vamos acá. Ok, perfecto. Yo veo aquí y empiezo a trazar la estructura. ¿Listo? Vamos a eliminar todo. Y empiezo a trazar la estructura. Hasta que no elimine este bajo, pues no hay ningún alto. Listo. Perdón, hasta que no elimine este alto no había ningún bajo. Listo, perfecto. Entonces, distribución, descuento, distribución, descuento, distribución. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Vale? Para ir identificando. Última vela contraria antes del movimiento fuerte que me genera una distribución del precio. Este es mi extremo. Desde aquí inicia todo el movimiento, por ende se denomina como extremo. Pero ¿quién es el causante de este rompimiento de la estructura o de la continuación de la estructura? Esta última vela que se encuentra aquí es el decisional, ¿sí? Es la última vela contraria que creó esa distribución del precio por arriba del alto. Bueno, si vemos viendo, se ofrece el descuento, de repente a otro tipo de estrategia le habrá servido al mercado, luego genera una nueva distribución alcista por arriba de estos altos, lo que automáticamente crea un nuevo extremo, ¿sí? De compras y el causante de la distribución del precio por arriba de este alto, ¿sí? Es este que está aquí. Teóricamente es ese, ¿sí? Pero
Podríamos también denotar que en una subestructura o una estructura de una temporalidad más pequeña, aquí podríamos encontrar un decisional causante de los rompimientos en este punto de acá, este alto de acá. Una temporalidad mucho más pequeña, ¿listo? Decisional, distribución. Misma situación. Como desde aquí parte el extremo que crea la distribución, pues yo tengo que agarrar ese extremo, que es esta última vela. Mira cómo el mercado crea la distribución, se ofrece el descuento y sigue la secuencia alcista. Misma situación, aquí vuelve a generarse, identificamos extremo, es esta última vela contraria, que es más baja que esta, por eso la estoy agarrando. Última vela contraria que genera la distribución del precio y la causante de la distribución o la continuación de la estructura, que sería en este caso esta que está aquí. Última vela contraria antes del movimiento fuerte que generó la distribución del precio por arriba de los altos. Y ahí, aunque no respetaron en este caso, estos serían el extremo y el decisional bien reconocidos, ¿no? Ahí vamos viendo cómo el mercado, mira cómo activa por acá este extremo que habíamos marcado inicialmente y crea la distribución. Si hubiésemos tomado este trade, pues fácilmente solamente con la teoría de estructura de mercado, pues hubiésemos obtenido un riesgo-beneficio. De repente yo me hubiese ido todo el swing completo, pero digamos que hasta ahí, hasta donde llegó, hubiese dado prácticamente un 1.10. Pero es así, ¿vale? Es más de práctica, pero solamente es saber reconocer cuáles son el extremo y el origen. El extremo es la última vela causante de toda la distribución y el decisional es el responsable de esa distribución.